Vamos a ver algunas preguntas en relación al nódulo tiroideo. Por si acaso les menciono que ahora, actualmente, ya nos está pidiendo a todos los pacientes de arranque gammagrafía. Estamos utilizando lo que se llama la ecografía Doppler, por si acaso. Tengo una mujer de 45 años con un nódulo en la tiroides y la gammagrafía dice que el nódulo es frío. ¿Qué quiere decir? Que la tiroides no está funcionando a nivel del nódulo. ¿Cuál es la interpretación de mayor probabilidad? Que sea hipofuncionante benigno, que sea hipofuncionante maligno, que funcione normalmente pero que sea benigno, o que hiperfuncione y que sea maligno. ¿Cuál es vuestro diagnóstico? La mayoría de los, yo discrepo digamos con esta posibilidad, pero así, por eso les digo, escuchen, antes, depende de quién haga la pregunta. Muchas veces como estos son exámenes de diferentes sedes, es como un balotario, ¿de acuerdo? Hasta hace 10 años la gammagrafía era el primer examen fuera del perfil tiroideo que se hace, que se pedía para diagnóstico de malignidad del nódulo tiroideo, ¿de acuerdo? Miren, actualmente la gammagrafía ya no se pide. ¿Por qué? ¿Por qué no es válido ahora decir que el nódulo? Porque a ver, hace años se pensó que solamente el nódulo frío tenía posibilidad de cáncer, porque era 10% de los nódulos fríos probablemente sean una neoplasia. Pero se ha encontrado en grandes estudios que los que tienen nódulo tibio y los que tienen nódulo caliente también pueden tener cáncer. Y no hay diferencia significativa estadísticamente. Hay un estudio grande que el 16% de los pacientes que tenían cáncer tuvieron un nódulo frío, 9% tuvieron un nódulo tibio y 4% tuvieron un nódulo caliente. Entonces, si ustedes quieren saber si un nódulo tiene posibilidad de ser cáncer, háganle una biopsia. Cuando se ha hecho una biopsia y se ha comparado a la gammagrafía, la biopsia hay un estudio que han hecho gammagrafía, biopsia y ecografía Doppler. Cuando se ha hecho el diagnóstico de la biopsia, la mayoría que tenía ecografía Doppler con calcificaciones tenía más concordancia que los que tenían una gammagrafía con nódulo frío. Lo más probable es que tengamos un hipofuncionante benigno, ¿de acuerdo? Pero les vuelvo a repetir, puede ser dependiendo pues o sea, yo con todo el respeto a mis maestros, los médicos que todavía piensan que hay que hacerle una gammagrafía, porque le hacen la gammagrafía, no están diagnosticando cáncer, ¿sí o no? Simplemente les va a decir que es un nódulo frío. Si el 10% de los nódulos fríos pueden ser un cáncer, pues no quiere decir, tienes que hacer, o sea, para diagnóstico de cáncer tienes que hacer una biopsia. Muy bien, entonces, ante un nódulo tiroideo las posibilidades diagnósticas son, primero, el adenoma tóxico. Acá, este adenoma tóxico, más que adenoma tóxico, parece un absceso. El paciente tiene síntomas, ¿no es cierto?, en el adenoma de hipertiroidismo. Entonces, por ahí que cuando ustedes tengan un adenoma tóxico, que es un nódulo difuso, pero en la gammagrafía, el adenoma tóxico, ¿cómo sale? Nódulo caliente. La tiroiditis crónica de Hashimoto, el paciente tiene sintomatología de hipotiroidismo. ¿Cómo sale en la tiroiditis una gammagrafía? No sale un nódulo, sale toda la tiroides con baja captación. ¿De acuerdo? Y en las neoplasias malignas, si bien es cierto, miren acá está, menos del 5%, sale un nódulo frío hipocaptador. Pero, si yo entonces voy a utilizar una gammagrafía,
lo que tengo que hacer es ver cuáles son los pacientes en los cuales yo voy a sospechar cáncer de tiroides. Hay criterios para ver benignidad y criterios para ver malignidad. La edad. ¿En qué pacientes que tienen un nódulo yo voy a sospechar? Primero, ¿qué tamaño es el nódulo en el que yo voy a sospechar que tenga un cáncer? Si el nódulo es mayor de 1 centímetro. ¿Ya? El nódulo mayor de 1 centímetro. Número 2. Si el paciente tiene menos de 20 años o tiene más de 65 años. En tercer lugar, si es varón. O sea, el hecho de que tengan un varón con nódulo, lo más probable es que sea un cáncer, porque la mayoría de los nódulos se da en mujeres. Y si es un varón, la posibilidad de que sea cáncer es mayor. Otro criterio, como ven ustedes, viene a ser el antecedente familiar. Si hay un antecedente familiar de una persona que tiene familiares con nódulo tiroideo y que han tenido cáncer de tiroides, es riesgo. O sea, así sea varón, así tenga 20 años, no tenga 60 años, basta con que tengas un familiar que haya tenido cáncer de tiroides y tengas un nódulo, ya tu riesgo es alto. ¿Ya? Así tengas una gamografía normal que capte o no capte. Entonces, es importante que recuerden eso. Ahora, la ecografía Doppler con la biopsia son los que nos ayudan en el diagnóstico. Un varón de 33 años con índice de masa corporal 30. ¿Es normal o no el índice de masa corporal? ¿Qué tiene esta persona? Obesidad. Piel seca con disminución de la sudoración con aumento de los glucosaminoglucanos en la dermis. ¿Cuál será lo más probabilidad del diagnóstico? Eso ya lo hemos revisado, ¿no? ¿Será insuficiencia suprarrenal crónica? No, porque el que tiene insuficiencia suprarrenal crónica pierde peso, no gana peso. El Addison pierde peso cuando es crónico, no tiene apetito, no come. Hipocalcemia, no. Hipofosfatemia, tampoco. Insuficiencia renal crónica, la respuesta, como está ahí, es hipotiroidismo. Es importante entonces que ustedes vuelvan a repasar los síntomas y signos del hipotiroidismo. Primera causa de hipotiroidismo. ¿Cuál es la primera causa de hipotiroidismo? Hashimoto, primario, ¿no es cierto? La segunda causa, pacientes que han recibido tratamiento con yodo radioactivo, sobre todo los pacientes del Seguro Social. Tercera causa, pacientes que han sido sometidos a cirugía. ¿Ya? Cuarta causa, bocio endémico, ya cambió un poco el perfil epidemiológico. Entonces, los síntomas son iguales, o sea, salvo que tú encuentres dentro de los signos que el paciente tiene una cicatriz. Si tiene una cicatriz ahí es tipo tiroideo, ya al toque, ¿no? Tú dices, no, este paciente lo han operado, ¿sí o no? Si tienes un paciente con hipotiroidismo, pero que tiene exoftalmos, a este paciente le han dado yodo radioactivo. ¿No es cierto? Se ha vuelto hipotiroideo, pero no es que sea un hipertiroideo que de pronto varió y ahora se ha vuelto hipotiroideo. No. Entonces van a ver, paciente que con exoftalmos, que viene con hipotiroidismo, no, usted tendrá hiper, les dices, no, tengo hipotiroidismo. Te muestra lo que toma, levotiroxina. Le han dado yodo. Entonces los síntomas son importantes, la caída de uñas, quebradizas, piel seca, todo lo que ven acá es un paciente con hipotiroidismo descompensado. Es más, el paciente empieza a tener, se olvida las cosas, se le cae el cabello, se dematiza, la piel se vuelve fría, seca, descamativa, el paciente no tolera el frío. Es como el paciente hipertiroideo. Estamos con frío hoy día y lloviendo, viene un hipertiroideo en polo. ¿Qué hay, doctor? ¿Cómo está? En polo, todos estamos abrigados y en polo. El paciente hipotiroideo es al revés, es verano, todos están con su polo y viene con su casaca, la chompa ahí. ¿Qué le pasó? El paciente está pues con intolerancia al frío, así está haciendo calor. Desde el punto de vista cardiovascular les he mencionado, ¿qué hace la hormona tiroidea? Aumenta la frecuencia y la fuerza del corazón. Si yo tengo un paciente hipotiroideo,
tiene pues bradicardia, un gasto cardíaco disminuido, porque el paciente tiene que ver con la resistencia vascular periférica. Puede tener hipertensión diastólica. Le toman la presión, tiene 110/90 de presión diastólica. Entonces, una mujer de 20 años acude por presentar edema en miembros inferiores. El edema es duro, tiene intolerancia al frío y tiene problemas de aprendizaje y sequedad de la piel. ¿Cuál será su diagnóstico presuntivo? Igual, hipotiroidismo. No es síndrome nefrótico, porque no tiene nada para síndrome nefrótico. Down, ¿será un Down? ¿Cómo hacen el diagnóstico del Down? Desde el punto de vista de signos, pues. Talla baja, recuerden. ¿Qué más? Cuello alado, implantación baja de los oídos, tiene ausencia del hipertelotismo, ¿de acuerdo? Entonces ahí va la pregunta. En el síndrome de Down, una de las complicaciones o de las patologías asociadas es hipotiroidismo. Ya puede haber una paciente con Down e hipotiroidismo. ¿De acuerdo? Entonces, tengan mucho cuidado con ese tipo de preguntas. ¿Cómo se hace el diagnóstico del hipotiroidismo? Ya lo hemos visto esto ahorita. Con TSH y T4 libre. De acuerdo. Pregunta, mujer de 38 años, obesa, con trastorno del sensorio. Miren, trastorno del sensorio, sequedad de piel, caída de cabello, todo lo que hemos hablado, bradidipsia, hipotensión arterial. Miren su T4, está disminuida, la T4 libre, y la TSH elevada. ¿Cuál sería el tratamiento de elección? Primero, tienes que llegar entonces a primero el diagnóstico. Si yo tengo esta paciente, ¿qué tiene de fondo? Hipotiroidismo. Pero es una paciente que está despierta, conversando, no. Tiene trastorno del sensorio, pero no solo eso, miren qué tiene. Hipotensión arterial. ¿Cuál sería vuestra presunción dentro del hipotiroidismo? ¿Qué tiene? Probablemente tiene un coma mixedematoso. Así como hay una tormenta tiroidea en el hipertiroidismo, en el hipotiroidismo la paciente puede estar entrando a un coma mixedematoso. ¿De acuerdo? Un coma mixedematoso. ¿Por qué? Por el trastorno del sensorio y por la presión baja. ¿Cuál sería el error? O mejor dicho, el coma mixedematoso se puede asociar a un cuadro también, como es un coma y el mixedema es la acumulación de sustancias, esta acumulación puede darse a nivel de la glándula suprarrenal y entonces no producir hormonas como los corticoides. Entonces este paciente o esta paciente tiene un riesgo de tener insuficiencia suprarrenal. La hormona tiroidea es una hormona de estrés. ¿Ya? Es una hormona de estrés. Entonces, si tú le das hormona tiroidea, sin primero pensar que esta paciente te va a hacer una crisis suprarrenal, la paciente va a la crisis y se muere. Está ahí la paciente, le han empezado a dar hormona tiroidea, náuseas, vómitos de frente con presión baja y se choca la paciente. ¡Pum! Se te muere el toque. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la causa? Entonces, ¿cuál sería la respuesta acá? Con todo lo que les he pintado, más o menos ya les he dado la respuesta. A ver, piensen. Corticoides y luego adicionar hormona tiroidea. ¿De acuerdo? Claro. Porque esta paciente tiene hipotiroidismo, ¿sí o no? Pero con la presión baja, la posibilidad de darle hormona tiroidea de frente puede hacerles crisis suprarrenal, porque este hipotiroidismo y estas sustancias en el hipotiroidismo severo pueden alterar la glándula suprarrenal. Entonces,
El tratamiento de los pacientes que tienen coma mixedematoso o el tratamiento con hormonas tiroideas tiene que tener ciertas consideraciones, sobre todo cuando hablamos de problemas cardiovasculares y problemas de glándula suprarrenal. Cuando yo doy tratamiento con hormona tiroidea, ¿cuál es el problema de un paciente que no tiene coma mixedematoso desde el punto de vista del sistémico? ¿Qué es lo que se altera más en un hipotiroideo? El sistema cardiovascular. La paciente puede llegar a insuficiencia cardíaca. Entonces, cuando yo voy a dar tratamiento con hormona tiroidea, ¿qué cosa voy a dar? Cronotropismo e inotropismo, porque la paciente con hipotiroidismo, ¿qué les va a hacer? Bradicardia, bloqueo de rama, también se hace bloqueo de rama. Hay pacientes que llegan con bloqueo de rama segundo, tercer grado, muchas veces creen que es un problema cardiovascular, le hacen su ecocardio, el cardiólogo dice, no es un problema. Pero para que una paciente llegue a este extremo, debe tener otros signos y otros signos, por eso hay que hacer un buen examen a la paciente. Todo esto, entonces, se va a revertir cuando tú le das tratamiento con hormona tiroidea. Si la paciente tiene un coma mixedematoso, o mejor dicho, la paciente tiene hipotiroidismo severo, un hipotiroidismo como en el síndrome de Sheehan. En el síndrome de Sheehan, cuando tienes hipotiroidismo, ¿es primario o secundario? Secundario, o sea, ¿el problema está en la tiroides? No, la tiroides fabrica hormona. Lo que pasa es que no está la TSH que estimule la producción de hormona tiroidea. Por eso es que en pacientes con hipotiroidismo secundario, que no estén en coma mixedematoso, puede el tratamiento no necesariamente ser en este momento, sino yo espero 1, 2, 3 días y recién empiezo a dar tratamiento. En pacientes jóvenes con hipotiroidismo severo, sí puedo dar dosis de reemplazo, ¿ya? Pero siempre y cuando no estén con un criterio de que nos haga crisis suprarrenal. Pero en ancianos hay que empezar con dosis bajas. ¿Por qué? Porque las hormonas tiroideas en los ancianos, un anciano ya tiene dañado su sistema cardíaco. El anciano no va a responder igual a la hormona tiroidea como lo hace un paciente joven. Si tú le das hormona tiroidea, puedes ocasionar, porque el paciente anciano ya tiene dislipidemia, puede tener hipertensión, puede envejecimiento arterial y envejecimiento cardíaco por el propio hecho del envejecimiento de la edad. Y entonces la hormona tiroidea puede ocasionar infartos cuando le das en exceso. No, por eso de golpe no le vas a dar. Tiene la paciente hipotiroidismo primario o secundario, que es peor. Tiene Sheehan, pero tiene 70 años la señora, 68 años, y le das de frente 100 microgramos. Entonces puedes ocasionar un infarto. A nosotros en la práctica se nos han infartado pacientes con coma mixedematoso. Ahora ya no se usa el T3, nosotros dábamos el Sinomel, T3 dábamos a los pacientes en coma mixedematoso. Pacientes que no podían entrar a UCI, en la hospitalización teníamos que atender los comas mixedematosos antes. Ahora hay mayor posibilidad le puedes dar ahora, ponerlo en UCI, ponerle un efecto inotrópico, en bomba de infusión, o sea, puedes ayudar a mejorar. Antes no se podía hacer. Y la experiencia que les digo es lo que antes se hacía. Se infartaban muchos pacientes, incluso jóvenes con coma mixedematoso, y en ancianos con mayor razón. Se comienza con dosis baja y poco a poco hay que ir aumentando. El asunto no es en una semana volverle la T4 normal, no, es poco a poco. Recuerden que en la vejez los pacientes incluso hacen el eutiroidismo enfermo, algunos pacientes que tienen enfermedades crónicas y no necesariamente están mal de la tiroides. Entonces, pero si yo tengo un paciente ya con antecedentes de infarto o angina, tengo que tener cuidado. Este tratamiento que ven acá es el tratamiento para el coma mixedematoso con hormona tiroidea. En el Perú no tenemos hormona tiroidea endovenosa, pero tendría que ser por vía endovenosa, por eso dice acá endovenoso. El tratamiento del coma mixedematoso
también tiene que ser con hidrocortisona, la dosis de estrés. Hay que hidratarlo con cuidado porque estos pacientes hacen hiponatremia. Los pacientes hacen un síndrome parecido al síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. ¿Ya? Tienen que tener cuidado. Porque cuando yo doy la hormona tiroidea, el sodio normaliza. ¿Ya? No tienes que darle un tratamiento con muchas veces cloruro de sodio. Y el paciente que tiene coma mixedematoso tiene una, digamos, posibilidad de hacer también hipoglicemia. Entonces tenemos que darle solución glucosada y obviamente si tiene una infección tratar. Entonces restringimos agua para la hiponatremia, evitar sobrecarga de fluidos, sedación limitada. ¿Por qué? Porque muchas veces si yo utilizo digamos sedantes, si yo tengo un paciente en coma mixedematoso, le doy un sedante, deprimo más el sistema nervioso central. El paciente retiene CO2 muchas veces. La hidrocortisona que damos es en dosis de estrés. El primer día 300 y luego 100, ¿no es cierto? Cada 8 horas y después tengo que ir monitoreando, ir bajando la dosis. Si el primer día le di 300, el segundo día le doy 200, el tercer día 150, el cuarto día 100 y así tengo que ir bajando 50, 50 endovenoso, porque la hidrocortisona tiene un tiempo de acción de 6 a 8 horas. Un ejemplo de la denominada tiroiditis. Mujer de 40 años que acude a la emergencia por tener hace 2 semanas dolor en la cara anterior del cuello. Cuando normalmente nosotros examinamos a una paciente con problema en la tiroides, sea un hipertiroidismo o un nódulo tiroideo, usualmente no duele. Pero miren, en este caso tiene dolor, es un dolor tan intenso que ni siquiera se deja tocar el cuello. Y cuando deglute aumenta el dolor, pero fuera de eso tiene malestar general. Es un crecimiento de la tiroides, sobre todo en este caso de esta paciente en el lado izquierdo, pero puede ser en el lado derecho también. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Alguien tiene una presunción diagnóstica? ¿Por qué esofaguda? ¿Por el tiempo? Porque yo puedo tener un mes con el dolor, o puedo tener 2 meses con el dolor, o puedo tener 6 meses con el dolor. Hemos tenido casos hasta 1 año con dolor en la tiroides. Pero esa es la respuesta. Pero complementa tu diagnóstico. ¿Qué tiroiditis subagudas conocen? Kervain, pero no es la única, ¿no es cierto? La tiroiditis de Kervain es una tiroiditis que se asocia a procesos infecciosos. ¿Cuáles son los procesos infecciosos de la tiroiditis de Kervain? Virales, ¿ya? Virales, resfríos, no tanto a los, digamos, infecciosos, porque los infecciosos, como problemas en la tiroides, un absceso en la tiroides, ¿ah? Tú puedes tener un absceso en la tiroides, pero el paciente no tiene hiper ni hipotiroidismo. Esas son las tiroiditis agudas. Causas de tiroiditis agudas en nuestro medio, hemos visto hasta por tuberculosis. Imagínense, le salió el calcio ahí, y el paciente no está hiper ni hipotiroideo, está eutiroideo. En la tiroiditis de Kervain, de todas las tiroiditis, es la que duele. El paciente ni se deja tocar. Le haces el diagnóstico pidiéndole una gammagrafía y velocidad de sedimentación. El paciente puede hacer hipertiroidismo en la etapa aguda si te hace hipertiroidismo. ¿Por qué? Porque como hay una alteración de la tiroides, se destruyen las células que tienen las hormonas, se liberan a la sangre y el paciente tiene ciertos síntomas de hipertiroidismo. ¿Cuáles serían? Taquicardia y un poquito de temblor. ¿Por qué hacen el diagnóstico diferencial con Grace Basedow? ¿Qué no tiene? Exoftalmos. ¿Qué más? Baja de peso, pérdida de peso, el mixedema. ¿Y el antecedente hay de qué? Del problema
infeccioso. ¿Cómo sale la gamografía en una enfermedad, en una tiroiditis subaguda? ¿Cómo se ve? ¿Qué me informa el médico nuclear? ¿Hipocaptador? No. ¿Normal? No hay tiroides, no se ve, no hay la tiroides. Tú le palpas, está ahí, pero te informa, está blanco. El informe, ausencia de la tiroides, no capta nada. No es hipocaptadora, no capta nada, es acaptadora. En ese caso, la velocidad de sedimentación, ¿cuánto está? Recontra elevada. Si lo normal es 10, ¿no es cierto?, en mujer, en este caso puede llegar a 60, 70. Puede tener anticuerpos positivos y eso hace confundir. 50% de las tiroiditis de Kervain tienen anticuerpos positivos. ¿Cuánto tiempo puede durar este periodo de hipertiroidismo asociado al dolor? Hasta 6 meses. Nosotros hemos tenido en el hospital 1 año. Pensábamos que era una hashitoxicosis, pero no, era tiroiditis de Kervain. Hay un término, ¿no? Hashitoxicosis. Y entonces era una duda. Entonces, es una tiroiditis. Pero, ¿qué es lo que tienen que saber? El dolor asociado a un problema infeccioso que puede tener un hiperleve. Pero, ¿qué le van a por eso? ¿A qué es importante? Aquí sí la gamografía, mucho más importante que un nódulo frío. La gamografía te da el diagnóstico. Bueno, vamos a avanzar de esta parte de insuficiencia suprarrenal. A ver, ustedes ya más o menos hemos avanzado y ya saben en qué consiste. ¿Cuál es la primera causa en nuestro medio de enfermedad de Addison? La primera causa efectivamente es tuberculosis. Lamentablemente, ¿cómo podemos hacer el diagnóstico en nuestro país? Hablamos de nuestro medio, en nuestro país. La segunda causa, en otras partes a nivel mundial, la primera causa es autoinmune, ¿ya? La primera causa es autoinmune. Pero en nuestra población es tuberculosis. La enfermedad de Addison, entonces, porque nosotros tenemos nuestra tasa de tuberculosis la más alta de todo lo que es Latinoamérica, solamente Haití creo que nos estaba ganando. El problema de la tuberculosis es que a veces pasa desapercibida. Sale del pulmón y puede estar años en la glándula suprarrenal y cuando ya la destruye en un 90%, recién el paciente empieza a tener la pigmentación, la debilidad y básicamente debuta. ¿Por qué? Por crisis suprarrenal. Sin embargo, la opción B también es probable, como decías. ¿Por qué? Porque se puede asociar a las denominadas enfermedades poliendocrinas autoinmunes. En el hospital donde trabajo a muchos pacientes en los cuales no estaba del todo claro que hayan tenido tuberculosis, porque no tenían en la radiografía de pulmón, digamos, un criterio, oye, tuvo tuberculosis, les he empezado a pedir anticuerpos contra la glándula suprarrenal y muchos salían negativos. Entonces, esta enfermedad es por destrucción anatómica de la glándula, ¿no es cierto? ¿Y esta enfermedad en qué? Es otro tipo de pregunta, miren lo que les pone. Se puede dar por el uso de la metirapona, se puede ver la enfermedad de Addison en la hiperplasia suprarrenal congénita, anticuerpos que bloquean la ACTH, enfermedad tuberculosa o administración de esteroides. La etiología, si es destrucción, recuerden, ¿cuál es la? Es otra forma de preguntar, miren, esta es una pregunta que han hecho en el examen. Vuelvo a insistir, tuberculosis, ¿ya? No se mareen, primera causa es tuberculosis, les van a poner así. Primero, la metirapona no hay en nuestro medio, es el tratamiento. Hemos tenido la semana pasada una paciente con cáncer de la glándula suprarrenal. Y el tratamiento de esta paciente es metirapona, la trajeron de Estados Unidos a la clínica, porque no hay en nuestro medio.